Política con Pimienta, un podcast sobre política y actualidad, un análisis global de lo que está pasando en Colombia y el mundo. No te lo pierdas, con Jimena Giraldo. Muy buenos días, queridos oyentes, y bienvenidos a este primer episodio de Política con Pimienta. Hoy comenzaremos hablando sobre el declive de las democracias. En los últimos años hemos sido testigos de los duros golpes que ha sufrido la democracia, no solo en Estados Unidos y América Latina, sino a nivel global. Y es que los países cada vez sufren más los efectos de una polarización desbordada que obvio cobra más relevancia en época electoral. Esta fractura es desencadenada por varios factores. Uno de ellos, el hartazgo por las políticas tradicionales y, cómo no, el fanatismo y radicalismo de algunos sectores que afecta de manera directa la decadencia de estas democracias. Ahora bien, tengo unos ejemplos para ustedes de los sucesos más relevantes que han marcado la agenda política mundial de los últimos años. Empezaremos con el gran asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Este acontecimiento, si bien recuerdan, se produjo el 6 de enero del 2021, cuando partidarios del entonces presidente Trump irrumpieron en la sede del Congreso, violando la seguridad y ocupando partes del edificio durante varias horas. En ese momento, además, pasó algo muy grave porque se interrumpió una sesión conjunta del Poder Legislativo que estaba contando los votos del colegio electoral para así certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Este hecho tan violento marcó sin lugar a dudas un antes y un después en la historia del país, convirtiéndolo en el suceso más oscuro de su democracia en los últimos tiempos. Pero la historia no termina ahí. El expresidente Trump, y ahora candidato en las próximas elecciones, está siendo investigado por cargos criminales por supuesta participación en el incidente. Dicen los legisladores que ningún hecho hubiera ocurrido sin él, y por esto lo procesan por varios delitos, entre los que están conspiración para defraudar a Estados Unidos y incitar, ayudar e insistir a una insurrección. Y ahora nos vamos con otro ejemplo, Brasil, en el que también se presentaron unos hechos muy similares a los de Estados Unidos. ¿Qué pasó en Brasil? Pues miles de radicales, seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, asaltaron este 8 de enero del 2023 las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo en Brasilia. ¿Qué querían ellos? Pues estaban exigiendo una intervención militar para echar al actual presidente Lula da Silva, quien había tomado posesión del cargo el pasado 1 de enero. Los manifestantes golpistas bolsonaristas están convencidos de que le robaron las elecciones y por eso armaron semejante arremetida. ¿Qué buscaban? Pues querían desestabilizar el gobierno y sus instituciones. Y el otro ejemplo que quiero darles, y el más reciente, es el estallido social en Perú, que comenzó el pasado 7 de diciembre y parece que esto pues aún no tiene fecha de caducidad. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, manifestantes de varias regiones rurales de Perú comenzaron a viajar hacia la capital Lima para protestar contra la dirigencia del país y exigir la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte, quien además es la primera mujer en ejercer este cargo. Aquí podemos ver cómo Perú cada día está perdiendo la batalla contra la democracia, en un país que parece ingobernable e incapaz de llegar a acuerdos con el Congreso. Dicen que la corrupción es el origen de todo. Bueno, tampoco nos podemos olvidar los graves problemas que tienen de pobreza, de desigualdad, de educación, de salud y, por supuesto, de gobernabilidad, lo que les impide a toda costa tener una democracia firme y estable. Tampoco nos podemos olvidar que en menos de 5 años este país ha tenido 6 presidentes y que la ira del pueblo pone como protagonista una crisis democrática muchísimo más profunda. Después de muchos años de caos político, los peruanos, y con toda la razón, han perdido la credibilidad en sus instituciones, el amor por la democracia, y tanto la presidencia como el Congreso son percibidos como muy corruptos. Y para terminar esta borrasca democrática,
quiero citarles una frase del escritor Julià Bendà en su ensayo La tradición de los intelectuales, que fue publicado en 1927, que dice así: nuestra época es de hecho la época de la organización intelectual de los odios políticos. Este será uno de los principales rasgos a destacar en la historia de la humanidad. Y como podemos ver, nada de esto ha cambiado desde hace 100 años que se publicó este famoso ensayo. Parece ser que la historia se repite una y otra vez. Y cambiando un poco de tema y dejando a un lado el tema de las democracias, de los ocasos de las democracias, nos vamos para Colombia, que este año tenemos las elecciones regionales. Se avecina un año electoral bastante movido y en algunos departamentos y ciudades del país ya se perciben algunas candidaturas, pues son muy evidentes. Nuestro país no podemos olvidar que lo cubre la sombra de la polarización y la división. Y en época electoral, como lo dije anteriormente, se aviva muchísimo más este sentimiento. ¿Qué esperamos los ciudadanos? Pues que estas campañas del 2023 no estén marcadas por tanta violencia política, por malos tratos y por la propaganda negra hacia los aspirantes. Sería muy bueno, y no sé si mucho pedir, que fueran unas elecciones limpias y transparentes en donde primen las buenas ideas y los buenos planes de gobierno, donde además prevalezca el interés general y no el particular. A ver, señores, si están en estos puestos de poder es para ayudar y para solucionarle los problemas a la gente. Para eso se hace política. Bueno, la política bien hecha y como tiene que ser. Bueno, y ha sido un placer estar con ustedes en este primer episodio de Política con Pimienta. Nos oímos pronto y no olvides suscribirte a este podcast. Chao, chao.